Muy buenos días, gracias por la fiel sintonía de todos los jueves. Bienvenidos sean todos a su segmento en salud con la doctora Nahuel Mercedes, quien es oftalmólogo. En breves minutos a propósito de mi especialidad, le vamos a comentar sobre el polvo del Sahara, que hoy hace una incidencia importante y fuerte en nuestro país. En el día de hoy nos acompaña la doctora Michelle Marie de la Cruz, quien es pediatra, inmunólogo, alergólogo, ¿verdad? Una especialidad un poco exquisita, ¿verdad? Escasa y de suma importancia por el tema de las alergias y constantes cambios inmunológicos en los pacientes tanto pediátricos como adultos. Sea bienvenida, doctora. Este es su segmento de salud en ese espacio. Muchísimas gracias, Nahuel. De verdad es un honor para mí estar aquí con ustedes y darnos la oportunidad de acompañarles y ayudar un poquito a la población a entender sobre estas patologías que a veces tenemos como la idea de qué es o tenemos la duda. Realmente es un momento para orientar y eso es lo importante. De hecho, ese es el objetivo de este segmento, educar, orientar a la población que nos sigue, nos escucha por los distintos medios. ¿A qué básicamente, doctora Michelle, se dedica el alergólogo inmunólogo? ¿A qué se refiere esa especialidad? Aquellos que nos están viendo, escuchando en casa, ¿qué pueden sentir, qué pueden escuchar de un paciente o de un familiar, ¿verdad? Un allegado que lo motive a consultar ese tipo de especialistas? Mira, el alergólogo o inmunólogo realmente es una especialidad que va unida. Se enfoca básicamente en las enfermedades del sistema inmune. Sí. Que ahora con el COVID aprendimos un poquito más sobre lo que es el sistema inmunológico, pero realmente se enfoca en esas patologías que alteran el sistema inmunológico. Entonces, ahí incluye las alergias, las enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, incluso cánceres y otras patologías. Realmente, como el sistema inmune abarca el organismo completo, apoyamos a todas las subespecialidades. Porque, por ejemplo, en tu caso, oftalmología, evidentemente cuando tú ves un paciente con una conjuntivitis alérgica, tienes que apoyarte del alergólogo. Y endocrinología, por ejemplo, tiroiditis autoinmunes, etcétera. O sea, que realmente es el médico alergólogo se enfoca en muchas cositas a la vez. Ustedes son pocos, tengo entendido. Usted es pasada presidenta de la sociedad de su especialidad, que en alto lleva el nombre. Entonces, por ejemplo, doctora, la mayor cantidad de pacientes en su consulta, tanto pediátricos como adultos, ¿el motivo cuál es? En nuestro país, claro, enfocándonos en la incidencia de nuestro país, claro. Es muy variado, muy variado. Pero lo más común, nosotros vemos muchos conjuntivitis alérgicas, rinitis y urticarias. Urticarias son aquellas ronchas que el paciente se queja. Ñáñara, cosa roja. No ñáñara en sí, pero las ronchas, como eso, yo siempre le digo, es como una picadura de mosquito, pero grandota. Okay. Entonces esas ronchas que pican, que son rojas, que aparecen de la nada, eso es común. Y también las dermatitis atópicas. Las otras cosas que se pueden ver, alergias alimentarias, picaduras a insectos y otras patologías, llegan más tarde, pero lo que casi siempre el paciente va a buscar son ese tipo, conjuntivitis, rinitis, dermatitis y urticarias, lo más común. En ese mismo sentido, doctora, por ejemplo, bien usted acaba de decir los motivos de consulta. Hoy, por ejemplo, ya hacen varios días que tenemos la incidencia del polvo del Sahara. Hoy se pronostica que tendremos fuerte imponencia del mismo. ¿Es posible que estos pacientes con estas condiciones se detone esto, claro se exacerbe, se complique la cosa? Claro que sí, porque recuérdate que el polvo del Sahara son partículas de todo. O sea, es una mezcla de químicos, de polvo, etcétera. Entonces, cuando eso llega a la atmósfera, evidentemente nosotros lo estamos respirando. Y entonces un paciente con una inflamación alérgica, porque la alergia es un proceso inflamatorio, va a detectar o a captar esto y va a producir entonces una sintomatología muchísimo más importante. Yo puedo tener una rinitis, tal vez un poquito de congestión nasal o estornudos, pero en el momento que tengo la exposición a esto, evidentemente voy a tener esos síntomas que van a aumentar, a potenciar. Un paciente asmático, por ejemplo, va a producir una inflamación pulmonar que genera entonces un cuadro respiratorio. Entonces sí, es importante.
Y por eso siempre le estamos constantemente diciendo al paciente, tienes que estar en esos procesos cuando escuchamos, viene el polvo por ahí, es bueno estar en casa o usar mascarillas, cerrar las ventanas del hogar, del auto, para evitar que esas partículas tú las respires y entonces evidentemente te desencadenen los síntomas. Y siempre, siempre, siempre hay que tener el medicamento al lado, porque tú no sabes esa reacción alérgica en el momento que la detectes. No es que, ay, me duele la cabeza y puede que yo haga una migraña. Bien. O sea, la alergia, tú no sabes en qué momento tú vas a tener una reacción severa o tal vez leve. Entonces el medicamento, si tienes algún síntoma, es importante que lo tengas. Y si no, entonces asiste a tu médico para que te oriente qué cosas tú tienes que hacer para evitar que esos síntomas sean tan importantes. Excelente. Creo que una pregunta que de repente se hace la mayoría de la población: asistir a este tipo de consulta es costoso, número uno. Y número dos, que se hacen pruebas de laboratorio que la mayoría quizá no se hace en el país y van fuera y son costosas, se pagan en otra moneda. ¿Qué información nos tiene usted sobre eso? Mira, el problema con las consultas de alergia es que los seguros, la mayoría de los seguros no cubren consultas de alergia. No solo la consulta, ni siquiera las pruebas. Entonces, de verdad es algo que ya el médico está como atado de brazos porque no depende de mí, depende de la aseguradora. Eso es número uno. Y lo que dices de las pruebas fuera del país, sí. La ventaja, en un sentido, es que cuando tú vas a la consulta del especialista, el especialista va a poder decirte a ti cuál es la prueba ideal o indicada para ti, no la que tú piensas. A veces a mí me llaman pacientes, yo me quiero hacer la prueba, pero yo no sé lo que tú tienes, ¿cómo sé qué prueba te voy a indicar? Entonces, sí, hay pruebas costosas, pero pueden disminuir ese costo si tú te evalúas y se te indican pruebas especiales. Entonces, es importante la evaluación, primera evaluación, primer contacto con un especialista para que te pueda orientar y decirte, esto es lo que yo necesito, puede ser caro, puede ser un costo elevado, pero no necesariamente. O sea, eso realmente depende mucho del paciente. ¿Puede decirnos usted que tienen muy buenos resultados nuestros pacientes, la población dominicana que asiste a estas consultas de alergia? ¿Tienen, o sea, salen bien? O sea, son pacientes que llegan realmente con brotes importantes, con alergias, y al cabo de un tratamiento, por ejemplo, valdría la pena que nos dijera qué tiempo toma el tratamiento para tener resultados buenos, por ejemplo. Mira, recuérdate, Nahuel, que las enfermedades alérgicas son enfermedades crónicas. Es una enfermedad igual que una hipertensión, o sea, tú vas a tener hipertensión eternamente. O sea, no es algo que podemos quitar. Ay, tengo una infección de orina, traté el tratamiento antibiótico, se me quitó la infección de orina. No es así. La enfermedad alérgica es una enfermedad con la que tú te desarrollas a lo largo de tu vida. Puede ser desde la infancia, puede ser a mediana edad o puede ser incluso en la adultez. Entonces, al ser una enfermedad crónica, realmente el enfoque es controlar, no quitar, no sanar. Muy importante. Es un control, por eso es que insisto en la asistencia a la consulta, porque cuando evaluamos al paciente integralmente, podemos decirle, explicarle qué expectativas tener, de acuerdo al estadio de la enfermedad en que nos llega, porque hay pacientes, Nahuel, que nos llegan a la consulta al inicio de la patología, al inicio de presentar los síntomas, y tú tienes un arsenal de cosas para tratarlo y controlarlo, incluso evitando complicaciones. Por ejemplo, en tu caso, pacientes que llegan con conjuntivitis alérgica a tu consulta, que tú dices, eso es alérgico, tú lo refieres a donde nosotros podemos entonces definir qué le está causando esa alergia, exacto, poner inmunoterapia y controlar lo que te está dañando el ojo, porque entonces el rascado, y tú lo sabes, va a dañar la córnea. Exacto. Yo tengo pacientes que hayan sido trasplantados. Porque la tocó uno, simplemente por ejemplo, por el rascado frotado constante daña el ojo, entonces tú y yo lo sabemos, el paciente no. Entonces es importante que el paciente acuda desde que tenga un síntoma inicial, incluso a los padres, es importantísimo, porque a veces el pediatra le dice, ay, tómate este antialérgico, y sí, le mejora, pero ¿qué estás provocando a lo largo de tu vida? Que ese paciente llegue ya a un estadio que sea más difícil controlarlo. Que de hecho esa era la siguiente pregunta. Por ejemplo,
Doctora, el niño desde que come palomitas, bueno, para no decir nombres comerciales, ¿verdad? Una palomita naranja o con colorante, por ejemplo, de una vez está estornudando, se le ponen los ojos rojos, se llena de ronchas. O sea, ¿qué hago? ¿Le quito esa palomita, le quito esa papita, no se las compro más? ¿O no se las compro más y lo llevo al especialista? ¿O qué hago en ese momento, ya para culminar, para que la población quede un poquito como orientada en ese sentido? Mira, o sea, lo ideal sería para que nos llevemos a la casa es que en el momento que tengas duda de que tu hijo o tu amigo o no sé, quien sea de tu familia tenga algún síntoma que pudiera pensarse que es algo alérgico. ¿Alérgico por qué? Porque es constante, es persistente, no mejora con un antialérgico si no se lo doy y luego vuelve y reaparece. Entonces es importante que los pacientes o esos familiares que están alertas, que están atentos, se queden pendientes y digan, esto no es normal, porque no mejora, no se quita. Entonces es ideal que vayan a una consulta, porque en la consulta, como te decía, vamos a identificar causa y vamos a poder tener un tratamiento específico para lo que estás presentando. ¿Y dónde la podemos contactar, doctora, para aquellos interesados, por favor, ya para culminar su presentación? Al 849-862-8772, ese es el teléfono de mi asistente. Cualquier cosa están a la orden. Excelente, ha sido todo, doctora Michelle. Muchísimas gracias por sus importantes aportes en este su segmento de salud. Yo como oftalmóloga recordarles, con la alta incidencia del polvo del Sahara en el día de hoy, no frotar sus ojos, y lo más sano que puedo hacer es utilizar gotas humectantes hasta ver al especialista. Ha sido todo en este segmento, seguimos con más. Vamos a una pausa.